Hoy no es cualquier episodio, es el primer episodio de este proyecto que nace de lo más profundo de nuestra historia familiar y empresarial también. ¿Y quién mejor para empezar que con Ana María González, mi madre, fundadora de Transcargo y la razón por la que yo hoy estoy en esta industria? En este episodio vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas la migración, qué significa empezar con las manos vacías, tomar decisiones difíciles y de cómo se construye una empresa de carga internacional sin inversionistas, sin mentores y sin excusas. Prepárate, porque esta historia no la vas a leer en ningún caso de estudio. Es 100% real. Así que con ustedes, Ana María González. Bienvenida, licenciada. Bueno, hijo, gracias por este espacio. Realmente es segunda vez que me entrevista con la parecida a las preguntas y pues para mí decir mi historia es un gusto y que de esa experiencia se alimenten otras personas y que a su vez sea de ayuda y que lo pongan en práctica, también es un gusto, es un honor. Y más si eso va dirigido o tiene la recepción para ustedes, que son mis hijos. Empecé sola, hoy por hoy son 117, entonces de esto la familia serán unos 15. En su momento sí era un porcentaje alto y bueno, contar mis experiencias para mí siempre es un placer. Así que gracias. Muy bien. Comenzamos de una con lo interesante que aquí todo el mundo quiere conocer. ¿Cómo fue su llegada a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando en Ecuador? Bueno, yo siempre he sido una mujer con mucha decisión, con mucha visión desde muy pequeña. Eso creo lo heredé de mi madre. Y siempre me preparé en la vida para un mejor futuro. Soy hija la número 6. ¿De cuántos? De 8. Y siempre vi en mi madre el esfuerzo que ella hizo toda su vida por mantenerse a flote y por darnos siempre a nosotros una mejor vida. Y para mí ella siempre fue como una brújula, un objetivo. Todo su esfuerzo que hizo toda su vida para mí me marcó, fue de mucho ejemplo para mí pese a las circunstancias difíciles. Y la razón, bueno, eso me dio mucha fuerza para prepararme académicamente. Tengo 4 carreras. Terminé muy joven el high school, el colegio, y luego pues soy biólogo también marino. Me encanta la acuacultura, tengo un background de 14 años en esa industria y es algo que siempre me fascinó. Muy joven terminé esa carrera y empecé por las demás. Estuve estudiando hasta los casi 34 años. El idioma lo aprendí en Ecuador mismo. Siempre trabajé en compañías americanas y siempre sabía que el hablar inglés, como decía en aquel tiempo un refrán, hablar inglés vales por 2. Recuerdo en la televisión salía esa de comercial. Y siempre sabía que en algún momento iba a ser de gran ayuda. En aquellos años en las escuelas no se daba el inglés como segunda lengua o como ayuda. Era uno lo que lo tenía que aprender por su cuenta. Ecuador, como es mi país, lo quiero, amo la gente, amo su comida, soy de ahí, tantas cosas bellas, pero como la mayor parte de países latinos no están diseñados o no estuvieron diseñados en mi momento, para el crecimiento, cuando el joven tiene ganas de progreso. Siempre hay obstáculos que no es que uno no lo pueda vencer, pero siempre cuesta más. Y siempre pensaba, en Ecuador, ¿qué puedo lograr? ¿Qué es lo que uno logra en toda la vida, pese a la preparación óptima que uno tenga y siendo bilingüe? Una casa, un carro, más nada. Y eso, yo no me conformaba con eso. Siempre sabía que en el exterior había muchas cosas por descubrir y siempre tuve ese sueño de salir. Inicialmente mi deseo fue irme a Europa, irme a Suiza. Tenía una amiga allá, saqué mi visa, estaba lista para el viaje. Después el frío y otras cosas sucedieron que ya no pude hacerlo. Me quedé ya un poco desilusionada. Y ya para esto ya tenía mi visa como turista acá a Estados Unidos. Había venido ya unas 3 veces como de paseo. Y me encantó el clima, especialmente aquí en la Florida, aquí en Miami, en Nueva York también, que lo visité. No me gustaba el frío. Entonces sabía que si salía tenía que ser este estado, esta ciudad, porque se parecía mucho a Ecuador, a Guayaquil, de donde soy. Así es que eso fue lo que me motivó a dar el paso y venir aquí. ¿Qué fue lo más difícil en los primeros años?
Sí, bueno, lo más difícil es saber que uno va a ir a otro país sin tener contactos. No era que venía contratada por una empresa, no era que una empresa me había hecho la petición para llegar a este país. Vine con 2 maletas, yendo a Miami Beach, donde un amigo de un amigo. Eso fue lo más difícil al inicio. Apenas llegué donde mi amigo, pues me di cuenta que las condiciones no eran las apropiadas, así que hice contacto con otra amiga en Ecuador y así contacté a su hermana y entonces ya me sentí un poco más cómoda. Eso fue lo más difícil, el llegar y no tener, se puede decir, con el dinero uno puede conseguir un sitio, pero no es solamente eso, es llegar a un sitio y sentirse uno seguro, que eso es la parte más compleja cuando uno llega de la manera como llegué. Y bueno, aunque vine con visa de turista, sabía que tenía que regularizar mis papeles para poder trabajar en las carreras que yo ya había hecho en Ecuador. Así que eso yo creo que fue la parte más compleja. Pero bueno. ¿Qué tan importante fue llegar aquí con un conocimiento bastante avanzado del inglés versus si no lo hubiera tenido en los primeros trabajos? Bueno, siempre es mi consejo que yo le doy a ustedes como mis hijos y a todo el mundo realmente. El que viene a un país o el que va a un país donde el lenguaje es diferente está en la obligación de aprender el idioma. O sea, no es que se tienen que adaptar a uno, es uno, si va a ese país, lo tiene que hacer. Caso contrario, se le va a hacer mucho más difícil. Y es por eso que vemos profesionales aquí de diferentes ramas haciendo trabajos diferentes, ganando poco. ¿Pero por qué? Porque no se prepararon con el idioma. Es algo que yo siempre lo tuve en mente desde muy pequeña, siempre amé el inglés y por eso que yo decidí también estudiar languages y me licencié ahí. Soy maestra titulada, pero no en la práctica realmente. Lo aprendí para aprender muy bien gramaticalmente el idioma, cosa que en Ecuador pues uno hace cursos de inglés con niveles avanzados, pero nunca es como aprenderlo gramaticalmente. Entonces eso me ayudó mucho aquí en el país. Ahora bien, usted llegó acá en el año 2003, por última vez antes de 2001, y luego el transcargo abre en el 2007. En el 2007. En realidad pasaron 6 años, si nos ponemos a pensar, 5 años, que en realidad, si nos ponemos a pensar, es poco tiempo para alguien que llega aquí, como usted dijo, sin contactos, sin trabajo, sin un plan definido, pero con muchas ganas de trabajar. Ahora, en estos años, obviamente, tuvo algunos trabajos, pero ¿cómo llega al mundo del freight forwarding? Sí, al inicio lograr uno ubicarse al inmigrante es algo difícil. Yo lo viví, pasé por 3 trabajos, los cuales pues lo tenía que hacer porque el que viene aquí tiene que generar, porque el costo fijo, el costo de vida, uno tiene que hacerlo y en esa parte sufrí mucho porque a pesar de que ser una mujer con mucha preparación académica y con el idioma me costó, pero nunca desmayé. Sabía que tenía confianza en mí, confianza en mis conocimientos, confianza en mi capacidad y sabía que iba a ser difícil, pero que se podría lograr. ¿Y ahora cómo llegas a la logística? Bueno, en Ecuador trabajé para un grupo de agencias de carga. Era asistente del Chief Financial Officer y teníamos a cargo 12 líneas marítimas. Era lo que conocía de ello. Y cuando llegué acá, pues empecé a trabajar para una línea marítima recomendada por alguien de Ecuador. Y luego, pues, empecé a trabajar para un freight forwarder, porque el dueño creó otra empresa. Y así es como empecé a ayudarle y luego pues él me dijo que me gustaba más, si la línea marítima o el consolidador. Y como yo soy muy hiperactiva, me sentí muy identificada con el freight forwarder. Entonces así es como me incliné hacia ese lado y me encantó, me fascinó, me sentí muy identificada con mi carácter. Las horas se me pasaban rapidísimo, tenías que pensar, o sea, el pensar y actuar en el instante, en el momento, o sea, es de correr.
Me gustó mucho. Ahora bien, está trabajando en esta agencia de carga. Le va bien, se siente identificada. ¿Qué la motiva a decir, espérate, esto lo puedo hacer yo sola? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue eso? Bueno, este mensaje va porque fue experiencia vivida para muchos dueños de empresas cuando tienen un elemento valioso en la empresa y creo que no alcanzan a dimensionar. No quiero decir que no se dan cuenta. A dimensionar el valor que cada empleado, el rol que cada empleado tiene en la organización. Y creo que fue mi caso, porque yo era manager ahí, dirigía la compañía. Sé que trabajé bien, pero sentí que no fui valorada en su momento, pese a que me daba todos los elogios y todos los halagos, pero eso es lo que me motivó a salir de ahí y empezar en algo paralelo, que es del seafood, con una amiga que conozco desde Ecuador, y mis condiciones fueron, ok, voy a trabajar aquí, pero a la par quiero desarrollar lo mío. No podía solamente dedicarme a desarrollar lo mío sin nada, pues. Entonces tenía mi familia, mi familia en Ecuador, tenía ya un hijo aquí, y entonces fue algo que tuve que decidir y es por eso que creé All Transcargo en aquel año y lo empecé a desarrollar. Ahora, ¿cómo fueron esos primeros meses de All Transcargo? Luego de que usted ya deja este trabajo a medio tiempo, esos primeros meses y años de usted sola en algo que se iba a convertir en una multinacional, pero que usted no sabía todavía. No, realmente cuando abrió All Transcargo, mi visión era, ok, tengo la experiencia, el conocimiento, sé que quiero descansar. Así es como lo vi. Quedarme solo con Miami, conseguir agentes donde tenga carga y dejarlo ahí. Trabajar de pronto pocas horas. Esa fue realmente la visión que tuve en esos momentos. Pero recuerdo las palabras de un amigo, una vez que le dije exactamente lo mismo y él me dijo, no, Anita, tú vas a ver, tú vas a crecer, tú tienes ese empuje, tienes ese espíritu, tienes esa motivación y los clientes te van a referir. Y yo le digo, no, yo no quiero crecer, yo quiero quedarme así, tener más tiempo, porque toda mi vida, desde los 16 años, empecé a trabajar y nunca había experimentado 10 de la mañana estar fuera de una oficina por muchísimos años. Entonces, cuando lo hice, realmente me sentía libre. Es una sensación que aún la recuerdo. La brisa en mi cara, 10 de la mañana, yendo al banco, al supermercado, haciendo cosas que jamás en la vida había hecho siendo empleada. Entonces, algo que me gustó, la verdad, mucho. Ahora, con esa libertad estoy seguro que también vino mucha responsabilidad. ¿Cómo fueron sus primeros clientes? ¿Cómo los obtuvo? ¿Cómo los ganó? ¿Qué se sintió cuando dijo, wow, mi primer embarque? Bueno, ese primer embarque realmente yo creo que marca la historia de All Transcargo, y cuando cuento esto en breves rasgos en el mundo, cuando viajo y hablo con agentes, me preguntan eso también, cómo fue. Recuerdo que mi primer embarque era del commodity, el tipo de carga era copiadoras usadas, y era un embarque que iba desde aquí de Miami, Florida, hasta Cartagena, Colombia. Ese cliente llegó porque lo refirió a alguien de una línea marítima y era un contenedor de 20. Y el embarque recuerdo que costaba $2,300 el flete y yo en mi banco tenía apenas 2,000. Y dije, bueno, el tránsito a Cartagena son 3 días y ahora. Para este tiempo ya mucha gente me conocía en el mercado, líneas marítimas y esto. Entonces fui con un cheque y le dije a la cajera, hazme un favor, dame 2 días de crédito para que lo cobres. Me dice, no, Ana María, yo te conozco, yo lo cambio en 2 semanas, yo lo deposito en 2 semanas. Y yo, no, el cliente me paga mañana, deposito y ya tú lo puedes cobrar en 2 días, no hay problema. En todo caso, recuerdo que lo cambió después de la semana, pero ese fue el primer embarque de All Transcargo y el costo del flete en aquel tiempo. Wow. ¿Cómo aprendió a hacer todo lo que conlleva ser una empresaria? Por usted sola, usted misma.
sin ayuda de nadie. Como yo siempre le digo al equipo, algo que ayuda mucho a la persona y es el sentido común. Y yo por eso en las reuniones con el equipo enfatizo mucho eso. Porque yo tengo varias carreras, me siento que estoy entrenada en la parte académica, pero para formar una empresa jamás he hecho un curso gerencial, nunca he hecho un curso de administración, nunca he hecho un curso de contabilidad. Sin embargo, tengo todas esas destrezas. En la práctica, en el andar, uno va adquiriendo ese conocimiento o va adquiriendo de la necesidad que se genere. Al principio, cuando empecé a trabajar, trabajaba 20 horas diarias. Trabajaba desde las 5 de la mañana y no terminaba hasta la medianoche. Hacía todo yo sola, porque me daba un temor los costos fijos. Yo decía, ay, si tengo a alguien, si contrato, entonces, porque ya había visto a colegas cerrar sus empresas por el costo fijo. Entonces era algo que a mí me tenía muy nerviosa, se puede decir. Y es por eso que en los primeros años yo hice, y es un consejo también para los empresarios, hacer el capital operativo. Mis primeros años viví con mi mismo sueldo, se puede decir, y logré tener un fondo en el banco que me permita a mí tranquilidad no vamos a decir a muy largo tiempo, pero sí ya para esos momentos yo ya podía estar tranquila un periodo largo. Muy bien. ¿Qué sacrificios personales tuvo que hacer usted en esos primeros años de Transcargo? El sacrificio sí más grande fue dejarte, porque a este tiempo ya yo estaba divorciada en Ecuador y pues para ti era padre y madre. Pero bueno, tuve una bendición por parte de Jehová de tener a mi madre todavía en estos tiempos, que ella pues siempre estaba pendiente de ti y pendiente de mí. Y eso fue también lo que me ayudó a dar el paso, porque sabía que contaba con la ayuda de ella. Pero fue muy duro. Yo sé que madres que han pasado por esta experiencia, sé que estamos hablando del mismo sentir, y eso fue lo más complejo, lo más difícil. Ni siquiera era la ubicación aquí, ni siquiera era el trabajo, ni siquiera era nada, era el saber que no te tenía. Y bueno, siempre enfocada, siempre como yo digo, siempre siendo objetivo. El ser objetivo a mí en mi vida me ha ayudado mucho, y ese también es el consejo que le doy a muchos, porque muchas veces cuando uno quiere lograr cosas en la vida y si uno se deja llevar muchas veces por el corazón, a veces no nos conduce a nada. Y no a nada porque quede vacío, no, sino porque si uno tiene un sueño, no dejar que ese objetivo o ese sueño sea obstruido. ¿Por qué? Porque siento que si uno no lo hace, al final uno se va a quedar frustrado. Porque hubieron un par de cosas en mi vida que no las hice y sí, me generaron eso. Básicamente eso fue lo más fuerte. Y luego, pues cuando empecé el Transcargo, me casé aquí, tuve mi segundo hijo, José Manuel, y en aquel tiempo pues trabajaba demasiado. No tenía en ese tiempo todavía ningún empleado. Hacía todo, desde la cotización, recogida de una carga, la consolidación, la documentación, el despacho, el envío, el cobro en destino. O sea, hacía el trabajo que hacen hoy por hoy 6-7 personas, lo hacía sola. Recuerdo que el primer año trabajé desde la casa y a veces ya ponía a hacer la cena y cuando seguía en el teléfono, en la computadora, cuando olía que algo se quemó. Y cuando yo me daba cuenta, la olla casi estaba en llama. O el arroz, o la carne. Pasé eso, me pasó yo creo unas 5 veces. Porque la logística tiene algo que a uno lo envuelve de tal manera que muchas veces uno pierde la noción, por lo menos a mí, de lo que sucede alrededor. Y para mí este trabajo me ha ayudado mucho en muchos aspectos. Por ejemplo, puedo tener algún problema personal, pero al momento que yo me envuelvo en mi trabajo, el problema personal se queda. Entonces yo veo como que en la logística es una terapia para los problemas personales o para situaciones difíciles, porque aquí no hay tiempo para sufrir.
Aquí uno sufre porque te dejaron la carga, porque te están cobrando demoraje, porque la carga no salió, pero las demás cosas pues siempre quedan en segundo plano. Y es algo pues bueno, a mí me ha ayudado mucho. Bueno, esa es la parte. En el primero pues dar el paso, venir acá, dejarte, fue algo que me marcó mi vida. Y el no tener tiempo para mi segundo hijo también, aunque yo sabía que en algún momento ustedes lo iban a entender. Y es lo que vi en ti. Pero yo lo sabía de antemano, porque ya uno ya tiene la experiencia y ha pasado por todo, creo, por muchas cosas. Entonces, y José Manuel también, él ahora pues ya es un hombre, tiene 22 años. Él sabe también que si en un momento no le di el tiempo a lo mejor que él necesitaba, que requería, era por desarrollar esto. Y para mí no hay mejor placer, gusto, que ustedes estén en esto, en este negocio. A veces digo, cuando ya los veo, cada uno en su rol, desarrollándose, a veces digo, ya me puedo morir. O a veces digo, ya me puedo retirar, porque sé que pueden andar solos. Y eso para mí es una gran satisfacción. El que tú hayas cambiado, porque acuérdate, tú querías ser médico. Wow. Y empezaste, pese a mi insistencia que estés en esta industria, querías ser médico. Y bueno que lo meditaste y lograste pues hacer el cambio. Y José Manuel, bueno, yo creo que él creció. No cojas ese paquete, eso es de un cliente, no lo toques, déjalo ahí. Se creció en este ambiente logístico. Desde muy pequeño lo traía a sus vacaciones, desde que ya tenía unos 6, 7 años. Sus vacaciones y le pagaba el sueldo, recogía basura, hacía café, limpiaba escritorio. Y ya cuando tenía unos 8 ya se cansó, ya quería que lo ascienda y que le dé más sueldo. Pero las vacaciones siempre hice eso y siempre gradué lo que les daba. Y siempre, ¿pero por qué? Para que ellos valoren, para que ustedes valoraran el esfuerzo, valoraran que todas las cosas que se logran tienen un sacrificio. Y si ustedes hacen el esfuerzo, van a tener la recompensa. Y no creo que no hay mejor enseñanza que esa. Wow. Gracias por compartir estos momentos que estoy seguro de que los agentes, cuando la ven a usted viajar por el mundo, de pronto no saben la dimensión o la profundidad de cómo fueron en realidad sus inicios. Y haciendo un paréntesis en las preguntas que siguen, quiero decirte que gracias. Y que ahora, estoy seguro, yo hablo por mi hermano también, nos sentimos muy agradecidos contigo y entendemos que lo que se tuvo que hacer en algún momento, pues se tuvo que hacer por algo. Y es ahora que estamos viendo los resultados. Así que gracias por eso. Gracias. Ahora bien, vamos a hablar acerca de ya ahora en su rol de CEO y fundadora de en realidad este grupo de muchas personas. ¿Cómo usted trata de imprimir esta manera de ver el negocio en todas las personas que están debajo de usted? La palabra que yo menciono siempre cuando hablo con el equipo o con la gente, cuando me preguntan cuál es el secreto, digo que es la honestidad, la transparencia. Este es un negocio muy sensible. Antes yo decía, este negocio es como el matrimonio, pero después de mi segundo divorcio, ya eso quedó a un lado. Ya esto es más allá que eso. La fidelidad, la confianza, lo que uno pueda generar con un cliente o con un agente va más allá. Y eso es lo que yo le digo a todo el equipo, que para mí es muy importante la transparencia. El que uno le diga a un cliente la verdad, eso no tiene precio. Al contrario, eso a uno lo ayuda en el crecimiento como empresa, en el crecimiento laboral, en todo aspecto. ¿Por qué? Porque cuando uno lo conocen personas a través de los años y del mundo, como vi a un señor esta mañana que estuvimos reunidos, me dice, he venido aquí porque ya conocía a una persona, pero he venido aquí a conocerla por las referencias que tuve de esta empresa. Y todo lo que me dijo de usted, me quedé impresionado. Y esas son palabras que uno las logra actuando de una manera correcta todo el tiempo. Como yo le digo al equipo, aquí no hay necesidad de mentir. Nosotros somos un agente de carga. Nosotros no somos dueños de barcos. Nosotros no somos dueños de aviones. Nosotros no tenemos una flota de camiones.
nosotros somos un agente de carga que reunimos toda la cadena logística para dar un buen servicio. Pero jamás mentimos, aunque eso represente perder un embarque. Eso trato siempre de inculcarles a todo el equipo y a todas las oficinas. Gracias. Hace un momento usted mencionaba que en los inicios una gran parte de los que componían la empresa eran familia y ahora mismo representarán tal vez un 10% y antes de pronto eran un casi 100%. ¿Qué tan difícil fue al principio trabajar con su familia? Bueno, yo soy muy exigente. Yo desde que empecé el Transcargo y desde que antes fui empleada siempre me esforcé por dar lo mejor de mí en cada empresa que estuve, y creo que di más allá siempre iba un paso adelante. Siempre en las empresas que estuve aprendí todo el negocio, aunque mi función era en un departamento, siempre me gustaba aprender de todo para tener una idea clara del negocio. Y eso yo creo que es una ayuda como ser humano. ¿Por qué? Porque eso a uno le da la experiencia que aunque esta empresa no es de uno, pero uno llega a conocer el negocio. Entonces, el trabajar con familia, para mí la verdad, ha habido a través de estos casi 20 años en el mercado, solo 1 o 2 situaciones. Aquí, cuando el agente o el cliente me dice, es una compañía familiar. Entonces eso tiene 2 sentidos para mí. Puede pensarse que por ser de la familia, uno aguante o tolere un mal desempeño porque es familia, o puede ser que diga, porque es familia, voy a tener lo mejor. Yo siempre aclaro este punto. ¿Por qué? Porque en mi caso, siempre lo digo, el ser una empresa familiar no quita mi visión del objetivo que quiero lograr. Aquí, y yo hablo convencida de que el hecho de tener familia, aquí está familia y no familia el que funcione en su posición. Porque siempre digo, si es familia, es mejor ayudarlo de afuera que tener el problema adentro y que eso se genere un problema mayor o en el departamento, cosa que yo no lo tolero. Recuerdo que usted al principio decía que por ser familia entras, pero no por ser familia te quedas. ¿Qué significa eso? Sí, siempre lo he dicho, ese creo que es mi eslogan. Sí, porque el ser familia y el tener yo una empresa donde cada uno quizás pueda engranar, pueda desarrollarse, pueda crecer, es una oportunidad que yo se la puedo dar. Pero el que permanezca y avance y crezca ya depende de la persona. Y es así como lo empecé y es así como lo he mantenido. Ahora, de pronto muchas personas que nos están viendo se pregunten, ¿ha habido familia que ha entrado y usted ha tenido que sacar? Desafortunadamente sí, algunos casos. Y eso ha sido para mí la parte difícil, y la verdad difícil, porque he sabido que esa persona ha necesitado ese salario. He sabido que eso ha sido parte de su ingreso en su casa. Pero la verdad es que siendo empresario uno tiene que ser muy objetivo en este asunto. ¿Por qué? Porque los costos fijos, como dice la palabra, son fijos. Son todos los meses. Y uno no puede darse el gusto de solo tener a alguien porque es familia y quitar a alguien más o reducir ese ingreso, porque es lo que representa. Porque si tú tienes gente que no sirva en su posición, va a crearse que, primero, que los demás aprendan de eso, de ese comportamiento, que no es el apropiado. Y al tener ese costo fijo involucrado, te merma tu profit. Y aquí, como yo siempre digo, en la empresa, o el Transcargo gana, todos ganan. No es algo que yo lo veo, crece más y solo lo ve Ana María. No, va para el grupo entero. Se refleja en lo que es la compañía como grupo. Muy bien. Y como última pregunta en este tema, ¿qué tan difícil es trabajar con tus hijos? Bueno, continuando esta misma línea,
para mí el tenerlos a ustedes aquí en el equipo, la verdad es muy satisfactorio. Recuerdo cuando tú empezaste, no tenía alguien de extrema confianza para bancos, para muchas cosas que uno necesita. Y yo tenía que hacer de mensajero, tenía que hacer de muchos puestos en aquel tiempo. Entonces, el tenerte me alivió mucho en esta parte. Y sí, como te tienes que acordar, yo realmente cuando tengo que llamar la atención, no me importa quién sea. Confirmo. Y eso es algo que, aunque después quizás lo siento, aunque quizás después me duele como madre, pero a la vez considero que es una enseñanza y que el momento es difícil en ese instante, pero yo creo que vale la pena porque ustedes de esa manera se van formando y van viendo la necesidad de desarrollarse y de que si te llaman la atención es para mejorar. Como yo siempre digo, nada es personal, nada. Yo te llamo la atención no es porque tengo algo en contra de ti. Llamo la atención porque algo no se está haciendo bien, pero no con nadie del equipo completo. O sea, nada es personal, todo es para mejoras. Y esa ha sido la parte un poquito más compleja, pero ya ustedes ya son hombres maduros, casados los dos, y yo sé que ya la visión de ustedes es otra, ¿no? Es generar, es producir y para que ustedes también estén bien. Gracias por compartir todos estos temas acerca de trabajar con familia. Me imagino que, como usted mismo dijo, cuando alguien escucha, empresa familiar, o es muy fuerte la empresa, o se toleran muchas cosas. En este caso, sus respuestas nos han permitido ver de que usted siempre se ha mantenido objetiva, independientemente de con quién esté trabajando. ¿Cómo ve a Oil Transcargo como corporación, como grupo, en los próximos 10 años? Cuando empecé Oil Transcargo, mi visión era tener solo Miami. A la vuelta de casi 20, tenemos 5 oficinas, realmente 6, y abrimos China, y tenemos en mente México para este año. Entonces ya serían 7 oficinas. Realmente de aquí a 10 años, lo único que me gustaría es que esos esfuerzos, ese sacrificio que nació en este proyecto, que lo tuve en mente hace casi 20 años, no se muera. Y que siga adelante con la visión de ustedes, de la nueva generación, que sigan creciendo y que lo que a mí me motivó a desarrollar esto y hacerlo crecer con esos principios, con ese conjunto de ideas, con esa manera de ser, con esa característica, que ustedes la mantengan. Porque como siempre les digo, un tema que yo digo siempre, aquí no hay que descubrir el agua tibia. Si después en 20 años hemos desarrollado, hemos crecido y tenemos casi 7 oficinas, es que esa es la fórmula. Entonces, que esa fórmula la continúen y que lidere siempre la transparencia y la honestidad. Y sé que si ustedes siguen esa pauta, ese camino, lo van a seguir logrando. Para los que no saben, actualmente estamos en Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, China y México próximamente. ¿Algún otro país en el horizonte, tal vez? Bueno, sí, siempre me llama la atención. Muchos se preguntarán y la voy a responder. ¿Qué te motiva a ti para abrir en un país determinado? Y la respuesta es la oportunidad que haya en ese mercado. Porque primera agencia fue Ecuador y lo abrí realmente por servicio, por querer dar al cliente un servicio hasta el final. Y los diferentes países por su necesidad del mercado. Bueno, el próximo sería, me gusta mucho Chile, me gusta mucho la India. Quizás pregunten por qué. Sabemos que desde hace unos 30 años atrás, el mercado que prevalecía más para Sudamérica y el mundo, en aquellos tiempos tenía un buen porcentaje Estados Unidos. Pero luego fue cambiando a China y la báscula se fue yendo hacia allá y todos nosotros como agentes de carga fuimos caminando hasta allá.
Ahora la báscula sigue dando vuelta y está apuntando, mejor dicho, ya ha apuntado mucho China, India. Y es allá también para donde vamos. Entonces, es un mercado atractivo. Me gustaría ir en India en algún momento. O en Centroamérica también, porque no tenemos identidad en Centroamérica. Y bueno, ya lo demás se lo dejo a ustedes. Atentos, chicos, quédense atentos. Ahora bien, cuando llegue el momento, obviamente no, aún faltan muchos años, pero ¿qué tendría que pasar para que llegue el momento en que usted diga, ya puedo descansar un poco más? No significa que va a desvincularse del transcargo, pero de pronto que diga, ya, creo que hasta aquí. Bueno, me he hecho esa pregunta y es como difícil responderla. Porque cuando me siento muy agotada, ¿no? Como sabes, he venido viajando todos estos 3 años mucho. Llega un momento que me siento cansada, pero luego que descanso 8 horas, 5 no es suficiente, pero cuando ya descanso bien, amanezco con muchas energías otra vez, como para ver qué podemos desarrollar, cómo podemos mejorar y qué es lo que podemos hacer. Así que es una respuesta, es difícil responder eso. No sé. De pronto, realmente creo que hoy, con una guía mía externa, creo que me puedo retirar. Wow, fuertes declaraciones. Qué bueno saberlo. En realidad, como parte del grupo que lidera esta empresa, luego de usted, el escuchar esas palabras de su parte, siento que tiene mucho que ver con que está tranquila de que las cosas, de los problemas que normalmente suceden en su promedio, se están llevando bien. Así que gracias por su respuesta. Ahora bien, otra pregunta que tengo para usted. ¿Qué diferencia su empresa de la competencia? Hablaba hace unas horas con Andrea, nuestra gerente de pricing y negociaciones, acerca de que puede que 10 agentes te ofrezcan el mismo precio, pero en realidad, ¿qué marca la diferencia cuando un cliente tiene que escoger? Estoy seguro de que usted ha marcado la diferencia porque tiene clientes que han estado con usted por más de 20 años. ¿Qué diría usted que es la diferencia que usted marca al momento que está cerrando un cliente? 2 cosas, y que las menciono a menudo. Es el servicio al cliente y la honestidad, la transparencia. Son 2 ingredientes que en este mercado se necesita y es algo que uno no lo logra en una semana, ni en un año, ni en 6 meses. O sea, es algo que uno viene trabajándolo a través de los años. Y es por eso que hoy por hoy pues muchas personas me refieren. Conozco a muchos agentes en el mundo. Cada reunión que tengo con ellos, tiempo es limitado. Tenemos 5 minutos cada uno para hablar. Y en esos 5 minutos siempre puedo conectar con ellos. Y algo que la mayoría recuerda es la manera como vendo el servicio, dándole toda nuestra infraestructura, enfatizando también la honestidad. Esos 2 ingredientes, esos marcan la diferencia. A mí no me importa, yo soy una persona que, como si aquí estamos varios agentes de Brasil, tenemos Brasil. Como si hay un montón de Ecuador, como si hay aquí 2.000 alrededor de Miami, de nuestra dirección, tampoco. A mí nada de eso me preocupa, nunca me ha preocupado, jamás la competencia, nunca. Para mí yo puedo darle servicio de todos los países que estamos a 10 de cada uno, no me preocupa, porque a mí lo que marca la diferencia es eso, es el servicio y la transparencia. Y cuando un cliente prueba eso, muchos de los clientes que actualmente nosotros tenemos o agentes que tenemos, no nos cambian. Así ha habido ocasiones hasta que me dicen, Ana María, estás un poco más alta. Y yo le digo, bueno, tú sabes que conmigo cuentas 24/7. Eso es algo que no todo el mundo hace. Así que esa es la razón por la que tenemos cuentas desde que aperturamos. Muy bien. Ahora, una pregunta para usted que seguro muchos agentes y clientes se hacen y personas que le siguen en las redes sociales es ¿qué significa viajar por el mundo usted sola? La mayoría de las veces. ¿Qué tan complicado es? De pronto la gente se pregunta cómo hace. Está al otro lado del mundo.
de pronto en lugares donde ni siquiera hablan inglés. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo son estos viajes que usted hace hasta allá? En el que usted se desenvuelve tan bien, usted sola y por periodos extendidos de tiempo. Hablamos de más de un mes fuera de Miami. Sí, ese es un tema que, sí, bueno, tiene sus, no diría, tiene sus pros, las ventajas, los negocios. Pero no quiero decir con como contra, sino complicaciones. Algo me marcó mucho fue, tuve que hacer una conexión desde Shenzhen hasta para ir a Bangkok, a Hong Kong. Eso fue horrible. Eso sí fue porque llegué a la madrugada, la conexión no había sido como yo pensé, que era que me esperaba un taxi que me llevara al otro aeropuerto. Literal estuve 2 de la mañana caminando como cruzando la frontera de México a Estados Unidos. Y eso fue algo muy difícil. Quizás el cansancio también que traía allá. Eso de todos los países y de todos los viajes que he hecho, ese fue el más complejo. Y sí, o sea, para los colegas que quizás me ven o me escuchan, hay que hacer ejercicios. Hay que hacer ejercicio porque toca cargar maletas, toca yo creo que hacer de hombre también. O sea, realmente. Yo creo que en estos 2 años he visitado, unos 80 países. Alrededor. En este último viaje es largo, como mencionaste. En este último fueron casi 2 meses continuos, sin llegar a casa. Y cuando son los viajes prolongados, sí, al final, en el último, siempre me pasa. O sea, ya cuando el tiempo es muy largo, ya en el último viaje, ya, aunque salga un negocio de 2 millones, no me quedo. O sea, ya quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi cama, quiero descansar. Y fue lo que me pasó ahora, hace 3 semanas que llegué, que regresé. Pero yo siempre miro de toda la situación el lado positivo. Yo siempre lo digo y me lo aplico a mí mismo. Es una terapia. ¿Por qué? Porque a pesar de ser difícil ser una mujer, a veces pues cargo el carrión, de subirlo en el avión, a veces lo cargo pesado, no hay un hombre que me ayude, pues y yo mismo subir esas 30 libras que a veces he cargado. Parte de los viajes, ¿no? O hacer el avión que sale a la madrugada, o a veces que en alguna ocasión perdí la conexión, me tocó dormir en una cápsula, en una cama que era como una cápsula, sentía que iba a volar al espacio. Ese por ejemplo, nunca en mi vida viví esa experiencia. Literal, era una cápsula. Uno está ahí, están las luces pequeñas y todo, no, o sea, pero es parte de lo mismo, parte de la labor que hago en la actualidad. Y es algo pues que yo le digo al equipo completo, cuando vean que la licenciada está en Singapur, no piensen, o está en Bali, Indonesia, no está pues agarrando sol con un sombrero, bloqueador, porque jamás hago eso. Por lo menos hasta ahora siempre voy enfocada a lo que voy. Siempre hay reuniones, cada conferencia se compone de actividades nocturnas, siempre estoy en ellas. En los cócteles, gala, en las horas que duran los eventos que son de la conferencia. Pero rarísima vez ando en la madrugada en la calle, afuera. ¿Por qué? Porque al otro día necesito estar con mi mente lúcida, necesito estar descansada, necesito estar en óptimas condiciones para la reunión de las 9 de la mañana y hacer antes ejercicios, prepararme, porque a eso es lo que voy. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho. Yo jamás cancelo una reunión de un one-to-one, de una reunión con un agente por una mala noche, por una fiesta. Y eso también dice mucho de la empresa y de la persona. Eso es, y que yo también critico cuando me han cancelado o cuando me ha tocado reunirme con un agente y el agente, el olor que tiene es alcohol. O sea, eso es muy desagradable. Pues bueno, no hago ese tipo de cosas, voy enfocada a trabajar. Antes de llegar a la parte de la conclusión, que tengo unas preguntas muy interesantes para usted, quiero hablar con usted acerca del tema de, aquí en la zona, hay un grupo de agentes de Carla con los que en algún momento solíamos salir a una comida o cuando
se juntaban una vez cada cierto tiempo. Pero luego sucedió que All Transcargo fue siendo desplazado de este grupo. Por alguna razón que no sabemos, que hipotéticamente pueda ser envidia. Es allí el punto que quería llevarla. ¿Cómo usted trata con la envidia de las personas? Porque, a ver, estamos hablando de una mujer que llega a un país donde no conoce a nadie, que en 5 años abre una empresa y que en 20 años tiene una corporación de 7 compañías. Obviamente la gente envidia eso. Y no hay necesidad de que lo hagan, pero lo hace. ¿Cómo usted lidia con estas situaciones? La verdad sí, puede ser un sentimiento que tengan, pero la verdad a mí ese sentimiento de las personas no me llega. Siempre digo, amanezco con muchas cosas para resolver en el día y nunca me enfoco en las cosas negativas. Siempre me enfoco en lo positivo, en lo que me construye, en lo que me permite avanzar, en lo que me permite desarrollar otras plazas, en lo que me permite hablarlo con todo el equipo, con ustedes, con el corporativo y ver qué podemos hacer para mejorar. Hay tantas cosas para hacer que la verdad es que no me preocupo del sentimiento negativo del prójimo. Nunca lo he hecho y tampoco lo hago hoy. Vamos a decir a la gente entonces que se ponga a cotizar más. Seguro está con tiempo. Ok, 3 preguntas de cierre. Para usted, ¿qué le diría a la Ana María que llegó hace más de 20 años a este país sin saber qué iba a hacer? Con algunos miedos, sin saber cuál era el plan. ¿Qué le diría a la Ana María de hoy a esa Ana María? Que si tiene el objetivo, las fuerzas, las ganas, adelante. A este punto en mi vida siento que los sacrificios que tuve que hacer valieron la pena y le doy gracias a Jehová por mantenerme aún a este momento con vida, porque me pudo haber pasado algo en algún avión, alguna cosa, y ver que los sacrificios que tuve que hacer en su momento valieron la pena y que hoy por hoy muchas cabezas o gerencias departamentales estén al frente y que sigan adelante. Que si, yo siempre digo, si en mí funcionó esa fórmula y vemos el resultado, que sigan adelante con las ganas, con las ganas de lograrlo, con las ganas de crecer, con las ganas de desarrollarse. Aquí, pues, como ya lo mencioné, hace casi 20 años empecé sola, desde la habitación de mi casa, y hoy por hoy pues tenemos una infraestructura, 25,000 pies, 10 puertas, un warehouse bonito, acogedor, que los clientes siempre están contentos, y eso es parte también de ese sueño, de ver que se pudo lograr, que se pudo hacer. Entonces le diría a esa Ana María, adelante Ana María, no te quedes, sigue. Muy bien, muy inspirador, muchas gracias. Segunda pregunta de 3. ¿Qué le gustaría compartir ahora mismo con la gente que de pronto no lo ve en redes sociales o en fotos o en una primera interacción que tiene con usted que de pronto le gustaría compartir aquí? No entendí la pregunta. ¿Qué le gustaría de pronto compartir? Algo tras cortinas que suceda en su vida o alguna habilidad que usted tenga que de pronto en las redes sociales no se muestra. Comienzo yo, por ejemplo, que usted cocina muy rico, por ejemplo, corta cabello. Tal vez la gente no esperaba esa. ¿Qué más compartiría con ellos? Bueno, dentro de mis estudios académicos, sentía que quería seguir estudiando, así que empecé a estudiar belleza. Me encanta la belleza. A mí me encanta despertarme y yo preparo mi ropa desde el día anterior. Yo no improviso en la mañana, sino yo preparo todo mi outfit, mi ropa que me voy a poner al siguiente día, y me la pruebo otra vez por si acaso y la dejo lista. Hoy por hoy me encanta hacer ejercicios, sé que eso me ayuda también mucho. Y bueno, estudié esto de la belleza, luego estudié... ¿Hizo algo de enfermería tal vez? También. Historia corta. Tenía yo 8 años tal vez. Yo no sabía que te habías hecho un curso de enfermería. Y en ese tiempo yo recibía vacunas para las alergias que tenía en aquel momento. Y recuerdo
Tú sacando la jeringuilla e inyectándomela en el brazo y pensé que me iba a quedar sin brazo, porque en realidad no sabía que tú podías poner inyecciones, pero luego con el tiempo me enteré que legítimamente había pasado un curso de enfermería, ¿verdad? Sí. Así que muy interesante. Última pregunta. ¿Qué mensaje tienes para madres, fundadoras de empresas, inmigrantes, que han comenzado desde cero o que piensan comenzar desde cero? ¿Qué mensaje les darías a ellas? Algo muy importante es prepararse. Porque estas cosas, todos estos 20 años, no son casualidad, no es suerte, no es coincidencias, no es que porque estoy en una posición, porque me dieron un cargo. No. Para lograr esto hay que prepararse. Hay que, como dije al principio, aprender el idioma, estudiar, tener tu carrera. Como yo siempre digo, yo hoy por hoy puedo hablar en este caso con Mr. Trump y poderme hablar de temas. Puedo hablar con cualquier persona. Entonces, ¿pero qué me da a mí esa seguridad? La preparación. Entonces, a las madres que vienen, que no saben el idioma, por favor, eso es algo primordial. Trazarse un plan. Yo recuerdo, desde siempre, yo siempre he tenido un budget, un presupuesto mensual. Y yo toda la vida me ajusté a mi presupuesto. Puedo decir con plena seguridad que gran parte de los logros en la organización, en el equipo, en los branches, en las oficinas, es de la organización financiera. Yo soy una mujer muy centrada en esa parte y es algo que ayuda mucho. Así que ese es mi consejo para los que quieren emprender. Ese es mi consejo para los que quieren dedicarse de pronto a la logística. Aman esto, como yo siempre digo, porque este negocio de la logística hay que realmente, uno lo tiene que amar porque son muchas situaciones que uno vive. Son a veces pues situaciones complejas, difíciles, económicas, que uno pierde dinero por situaciones ajenas a lo que uno quiere. Se puede lograr. Si son madres solteras, lo pueden hacer. Estados Unidos es un país, como le llaman, del sueño americano. Si alguien viene a este país con ese sueño, pero si tiene esas bases de las que he hablado en esta entrevista, lo pueden lograr sin ningún problema. Muchas gracias por haber compartido con nosotros un poco más de su vida. Si estás construyendo una empresa desde abajo, si sientes que el camino está cuesta arriba, este episodio con la licenciada Ana María nos ha probado de que se puede. No será fácil, pero siempre se puede. Así que gracias una vez más por su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos ustedes.